Buenas noches, bienvenidos a RM en una semana muy especial donde se espera que el presidente de la Nación haga nuevos anuncios el día viernes después de 3 semanas de restricciones donde nos preguntamos si efectivamente sirvieron para algo. Lamentablemente, si vemos los números tenemos que responder para muy poco. Ahora le voy a preguntar a mis compañeros, pero la verdad es que las cifras siguen siendo tremendamente altas. Lamentablemente parece que nos estamos acostumbrando y yo creo que esta vez, y ahora lo vamos a hablar, no une a la oposición, al oficialismo, a los distintos sectores que están en la gestión, el amor, y no diría el espanto, pero sí el espanto por los muertos y la cantidad de contagiados. Por primera vez, después de mucho tiempo, me parece que hay como un cierto acuerdo respecto de que este número tiene que bajar de alguna manera. Hay 2 herramientas, una obviamente tiene que ver con la vacunación. La vacunación todavía no llega, por más de que haya pronósticos bastante optimistas respecto a que en septiembre podrían estar vacunando a la población entre 18 y 50 años, todavía eso no estaría pasando. Van a llegar vacunas a fin de año, pero todavía no alcanza, insisto, 505 muertes en el día de hoy, 28.680 contagios. Y la verdad que la sensación, por lo menos que compartimos acá, es que estamos en una especie de loop, ¿no? En un círculo que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Otra vez estamos esperando que pasaron las 3 semanas y entonces nos van a escuchar hablar de cómo van a ser los anuncios, si van a estar los 3 o no van a estar. Cuando hablamos de los 3, hablamos del presidente de la Nación, de Axel Kicillof, desde la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, porque, insisto, es la primera vez que frente a este aumento de casos, a pesar de las restricciones, que creo que no sirvieron o no se cumplieron, interesante para discutir, el acuerdo está. ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo lo ponen? Si uno habla con los funcionarios del área de salud de la provincia de Buenos Aires, que dicen que hay que cerrar absolutamente todo, que hay que hacer una restricción tremenda, por lo menos por 15 días. ¿Para qué? Para poder bajar el número de casos, para poder hacer que esta supuesta meseta en la que estamos, que sea tan alta, baje, esperar las vacunas y se esté un poco mejor. Y además plantea algo, Goyan, me distrae tu flequillo. Bueno, hay que concentrarse. Tenés que tratar de arreglarlo, no sé qué, después nos contás qué pasó. ¿Qué es lo que dice Goyan? Que si hay un cierre total, queda mucho más expuesto quién lo está transgrediendo. Hoy en día vos pasás por cualquier lugar y no sabes qué cantidad de gente hay gente adentro, hay gente afuera. Si no hay gente en ningún lado, vos tenés la posibilidad de ver y de poner el foco efectivamente en quién está transgrediendo esa prohibición, si efectivamente se plantea de esta manera. Desde la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos va a contar Javi, ¿qué es lo que dice Fernán Quirós, el ministro de Salud? Estamos muy preocupados. Veníamos dice, 2.800 casos. Se bajó a 2.000. Parecía que las restricciones tenían algún tipo de sentido. Bueno, desde el jueves pasado esto empezó a subir, cosa que los tiene sumamente preocupados. Y por primera vez, atención, se evalúa la posibilidad de acompañar el cierre de escuelas, que es lo que se dijo, lo último que se va a cerrar. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué no esperaron hasta este instante de tener esta cantidad de números para cerrar los colegios y eligieron hacerlo antes? Parece que la tríada más o menos va por el mismo camino. Ante la espera de las vacunas, la única herramienta que tienen a mano es el cierre. Yo no sé si ustedes ayer salieron o no, y tampoco le preguntaríamos a cada uno por qué lo hizo. Yo comenté en redes, y creo que me equivoqué porque la verdad que el nivel de agresión que hay en redes no da para contar mucho, pero contaba que tuve que salir por la Panamericana, tomar la Panamericana para dejar a mis hijas en la casa del padre. Los papás y las mamás que estamos separados tenemos los fines de semana esa cuestión de que los chicos quieren ver a su papá, si no están viviendo con él, o a su mamá, si el caso fuera al revés, y llevarlos y traerlos. Más allá de todas las puteadas que me comí diciéndome por qué cuestionaba que haya gente en la calle cuando era yo la que estaba en la calle, que yo estaba haciendo simplemente llevando y trayendo a mis hijas, la Panamericana estaba intransitable. Un fin de semana con
20 y pico de 1000 casos cuando en los fines de semana se supone que tienen que bajar. Yo entiendo que es incómodo y que es molesto y que muchos van a apuntar diciendo por qué nos metemos con las libertades individuales de cada uno que tiene la posibilidad de transitar e irse donde quiera. Ahora, con 28.000 casos, ¿no da para quedarse en casa? Si podés quedarte en tu casa, por supuesto, si no es que tenés que salir a trabajar, si no estás dentro de los esenciales, tenés que salir a tomar un ratito de sol, tenés que ir a comer afuera. Los restaurantes estaban estallados en la zona de Palermo y no había ningún tipo de control. Me encantaría. Ahí está Nicolás Mazot. ¿Cómo estás, Nico? Tanto tiempo. Ahora vamos a estar charlando en un ratito con el exdiputado del PRO. Justamente en la ciudad no había controles. Se supone que adentro de los restaurantes y de los bares no puede haber gente. Bueno, estaba lleno de gente. Otra vez uno no agarra el teléfono, no saca la foto y no la sube a las redes para evitar que te digan te pusiste la gorra, etc. Insisto, ¿las restricciones sirvieron? No. Vuelvo a lo que decía Leandro Can en algún momento, que me quedó dando vuelta todo el tiempo. No hay peor restricción que la que no se cumple. ¿Van a ir hacia una restricción más fuerte? Provincia no tiene ningún tipo de duda que lo que se necesita hacer, y Ciudad por primera vez estaría pensando en acompañar. Así que le voy a preguntar a Javi Calvo, que es el que viene siguiendo este tema en particular, si es muy delirante pensar que en los próximos anuncios podríamos llegar a ver lo que vimos en algún momento, que eran Alberto Fernández, a Kicillof y a Larreta haciendo estos anuncios. Es una posibilidad. A esta hora, 22:07 en toda la República Argentina, en el gobierno de la ciudad todavía no hay ninguna convocatoria que hayan recibido para las reuniones previas que se hacen con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires, vía ministros de salud, vía jefes de gabinete habitual, frente a la renovación de restricciones. Todavía no hay ninguna convocatoria. Pero sí es cierto, corroboro, ratifico lo que vos contabas sobre la posición de Quirós, que es más dura de lo habitual, y para lo cual se va a tomar 72 horas, es decir, hasta el jueves, para ver si esta curva en la ciudad de Buenos Aires, que volvió a subir a fines de la semana pasada, entre el jueves y el viernes, se abandonó esa meseta estable alta, pero meseta estable al fin, y se volvió a ir para arriba. En provincia de Buenos Aires está pasando algo similar. Están estallando los casos en diferentes centros urbanos del interior del país, sobre todo Córdoba, sobre todo Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Corrientes. Estamos frente a un escenario en donde hoy surgieron versiones desde el propio gobierno nacional anticipando la posibilidad de que la renovación de medidas duras implique, como está pidiendo y como generalmente pide siempre la provincia de Buenos Aires, cierre total. Yo tengo desde el Ministerio de Salud de la Nación que desmienten que se vaya por el cierre total. Desde el Ministerio de Salud de la Nación creen que no hay plafón para que haya un cierre total, y me lo explican desde un lugar lógico, que es el mismo lugar lógico. Con todo respeto al Ministerio de Salud de la Nación, últimamente han sido los últimos en enterarse de muchas de las medidas que se tomaron y que se anunciaron, ¿no? Pero el tema acá es que todavía no llegamos al invierno. Si ya empezamos, que es un poco la postura que tuvo Ciudad con el tema de las clases presenciales, en el menú de opciones Ciudad siempre tuvo el cierre de las clases presenciales. El tema era cuándo hacerlo. Y entonces todavía no llegó el invierno, todavía no llegó el frío duro, y entonces tratan de evitar que eso sea lo último que se cierre. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación cree que no es todavía el momento de cerrar todo, porque tal vez hay que hacerlo más adelante cuando venga la ola de frío polar en la República Argentina. Pero perdóname una cosa, Javi, le voy a preguntar a Jairo, que creo que por ahí, perdóname si no tenías los números por ahí, pero ¿cuándo va a ser el momento? Porque realmente, digamos, hay un sistema, ya otra vez lo vamos a decir, por eso digo, vivimos en esta especie de loop, ¿no? Otra vez, un sistema colapsado, estresado. Igual, yo no sé, en un punto, si vos mirás la ciudad de Buenos Aires, que todas las mañanas a las 7 de la mañana te da el reporte de camas de terapia intensiva del sistema público. En el pico que tuvieron en estos últimos días,
tuviste 420 personas como máximo en terapia intensiva y el dato de hoy a la mañana era 393. O sea que es cierto que venía disparándose algo. Yo me quedé pensando en que vos decías, ¿las restricciones sirvieron o no sirvieron? Yo creo que puede haber un matiz. Algo sirvieron, el famoso amesetamiento, el famoso se disparaba todo en la zona metropolitana y se amesetó. Claro, si la mirada es bajar fuerte la cantidad de casos, no. Hoy el dato que tenés es 28.000 casos en todo el país. Pero en ese punto la ciudad ganó unos días, calculo que la provincia también, se ven las curvas, y que el problema, como dice Javier, es que se empezó a trasladar. Hoy la terapia intensiva de Neuquén está al 98%, Catamarca está al 100%. Ahora vamos a estar viendo lo que pasa en provincias del país. Ahora, la pregunta también de las restricciones, que yo vuelvo en esto y entiendo que es antipático, pero la verdad es que no termino de entender si las restricciones no sirven porque no se terminan de implementar como deberían implementarse, o porque muchos no las cumplen. O también hay una tercera, o sea, tal vez hay un año y pico de pandemia atrás que hace que cualquier restricción al principio se cumpla y después se deshilache. No sé, para mí es una pregunta para cualquiera de los especialistas. ¿El cansancio? Lo que sea. No, a mí... el cansancio y la responsabilidad, la necesidad de guita. Lo que digo es que tal vez todo eso acumulado ahora vamos a hablar con Luis Cámara, pero ¿sabes qué pasa, Jairo? No es lo mismo. El cansancio que vos podés tener por tener que quedarte adentro de tu casa, que entiendo que estás agotado, que estás exhausto, lo que pasa con los chicos, tenemos chicos, sabemos que le están pasando terriblemente mal. Pero esos son los porqués. No es lo mismo que tener que salir, pero no es lo mismo que tener que salir a laburar. A mí me rompe soberanamente los ovarios la gente que está sentada y dice, ay no, porque yo necesito tomar un café, necesito tomar una cerveza. Espera un poquito, porque no vas a tomar ni un café ni una cerveza, cuando te mueras no vas a tomar nada. Lo que yo digo es que tal vez es para preguntarle a los especialistas si, por más que sean los motivos, la irresponsabilidad, el egoísmo, lo que vos quieras, eso déjalo después. No, porque vos pones el cansancio como una explicación de... O sea, yo lo que digo es, el que toma una medida quiere que se cumpla. Si la medida no se cumple, tiene un problema. Después, si la culpa es el egoísmo, la gente que se mira el ombligo, lo que sea, es para mí la segunda cuestión. El tema es, vos querés que se cumpla la medida, no se cumple, es porque no lo controlás, es porque la gente es HDP, las dos cosas, pero si no se cumple, el resultado no lo tenés. Pero no comparemos, digo, el que tiene que salir a laburar, porque depende, no te lo voy a explicar a vos, de que ese día salga a hacer la changa y que lleve la guita que necesita para comer, con el que está... pero visto el resultado da igual. ¿Sabés qué pasa? Contale perdón, pero la verdad que contale a los sobrevivientes del Holocausto, cuando cualquiera con lo que te cruces, alguno de mi familia si querés, estaban agotados en los sótanos también escondiéndose de los nazis. Y salían una vez a buscar comida por día para poder comer. Bueno, estamos viviendo un momento tremendo. Entonces yo entiendo que una cuestión es el agotamiento económico. Lo entiendo. No, psicológico. El psicólogo está bien, el psicológico donde no ves un horizonte también lo entiendo, Javi. Pero la parte que no entiendo es, a mí no me importa porque yo hace una semana que no veo a mis amigos y la verdad que nos tenemos, una vez por semana nos juntamos, o que haya habido fútbol de la manera que hubo, mientras te cuentan que hubo cuántos contagiados. Y hoy ya llevamos 23 en River. ¿Qué campaña de concientización puede tolerar que vos expliques que ayer hubo un partido con cuántos? Volví a decirme. Y hubo 15 antes del partido y después del partido se sumaron 5. Entonces vos querés explicarle a la gente quiénes son contactos estrechos. Mismo en este canal, cualquiera que se contagia, todos los compañeros se tienen que aislar, pero en el fútbol no. Porque es un protocolo paralelo. Vamos a hablarlo con... Sí, vemos las provincias, perdón, no quiero estar enojada, pero creo que es parte de la... Pero estoy enojada. No pido disculpas, me dice, no pidas disculpas, me dice Pablo. No, a mí me gusta y menos, a nosotros nos gusta que estés enojada un poco. Más enojados y más cansados seguramente están los que están del otro lado. Contame la placa, Jairo. Ahí tenés los contagios del día, no sé si vos, Javi, tenías el detalle, pero lo que tenés es, obviamente, estos son contagios del día de hoy y el total del acumulado hasta ahora. Ciudad de Buenos Aires en 2.445, la provincia de Buenos Aires al borde de los 9.000 casos. Es cierto que han tenido días peores, arriba de los 3.000 la ciudad o de los 12.000 la provincia. Y después, como decía Javier, empieza a ser el número relevante ver qué pasa en algunos puntos calientes del interior del país. Neuquén, por ejemplo, con 700 casos, Santa Fe con 1.600. Córdoba más que la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Córdoba hoy con más registrando o cargando más contagios que la ciudad de Buenos Aires. Hoy veía, perdón chicos, en el noticiero, lista de espera para respiradores en Neuquén. Bueno, es que lo que te dicen las autoridades de salud es que son números tan o más graves de saturación como tuvo la zona metropolitana, pero menos preparados. O sea, conseguir un respirador en provincia de Buenos Aires o capital
tenés más espacio, tenés más negociaciones, más clínicas. Conseguir un respirador en Neuquén, por ejemplo, es más complicado. Vamos con Luis Cámara, infectólogo, a ver si me ataja un poco este enojo, este cansancio, este hastío, no entender el proceder o cómo se está comportando parte de la población aún con estos números. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, pregunta Bueno, no sé. que nos estamos Sí. haciendo esta noche, ¿hay que ir hacia una restricción más dura con estos números? Y si efectivamente hay plafón para hacerlo. Yo creo que hay que hacer restricción más dura. No sé si acá en el AMBA, te lo digo sinceramente, porque los números más o menos creo que pueden resistir, pero sí en el interior, que no lo han hecho, no lo han hecho. Se ha elaborado el famoso semáforo sanitario hace 3 semanas y se ha intentado decir a la gente que, a los encargados de los distintos distritos, que lo cumplan, que se fijen esa norma. Es un ordenador, un algoritmo para poder actuar y muchos no han actuado y ahora tenemos las provincias muy mal. Al principio de la segunda ola no cabe duda que fue el AMBA, como siempre, fue el mascarón de prueba, fue el que abrió el camino, pero después el AMBA con las nuevas restricciones alcanzó un equilibrio, por supuesto un equilibrio inestable y allá arriba, ¿no? Eso es así. Uh-huh. Pero las provincias que actuaron también con los casos en forma simultánea rápidamente empezaron a subir mucho y hoy tenemos los casos básicamente en las provincias y además ahí sí que tenemos más problemas con el recurso humano, el recurso físico, el recurso de los insumos, el movimiento de gente es mucho más complicado que en esta gran urbe, que de alguna manera siempre hay muchas más soluciones desde el punto de vista sanitario que a lo mejor en una provincia de 300.000 habitantes. Ahora, Luis, ayúdame con esto, digamos, se está proponiendo, se están hablando varias cuestiones sobre la mesa, pero una tiene que ver con una restricción no de 15 días como la que pide Provincia de Buenos Aires, sino tal vez de un fin de semana, de un cierre total de un viernes a las 7 de la tarde hasta el martes 25 de mayo. Hasta el martes 25. ¿Epidemiológicamente tiene algún sentido hacer un cierre de ese tipo? Yo creo que tiene un sentido, no sé exactamente si hay otra experiencia que lo pueden avalar, pero tiene un sentido de frenar un poco la aceleración, pero también cabe la posibilidad que se patee el problema para más adelante. Es difícil si yo te dijese que se muerto, pero frenar cualquier aceleración es buena porque nos estaría dando tiempo que haya más gente vacunada. El gran problema que tuvimos con esta segunda ola fue que se nos adelantó en una especie de programación internacional que había por epidemiólogos que calculaba que iban a empezar groseramente en abril, prácticamente en la segunda o tercera semana de abril, y en realidad empezó el 10, al 15 de marzo, fue cuando yo vi todos esos números, y un día hablé por una radio, se armó un revuelo infernal por lo que dije. Bueno, fíjense que está pasando todo lo que yo dije oportunamente, hace 9 semanas dije eso. Se nos adelantó en ese momento que no se había dicho, digo para recordar de Luis Cámara, entre otros, que era un terrorista de la salud, ¿no? Y que todo esto se hacía para hacer funcional al gobierno de Alberto Fernández, que necesitaba tener a la gente adentro. Bueno, habrás recordado. La gente, bueno, yo no bien como haces tú, yo no me fijo en las redes porque dicen cosas raras, porque las pocas veces que me fijo de otros, ya me pone mal lo que dicen de otros, así que si digo lo que dicen de mí, no me quiero imaginar. Pero es que la realidad se impone, ese es el problema. No podemos pensar que la realidad nos impone. Yo creo que la gente todavía, un gran grupo, pasa en casi todo Occidente, no solamente a nosotros, es que creemos que el enemigo es el gobierno de turno. Digo, el gobierno de turno. Y el enemigo es el virus. O sea, hay un error conceptual gigantesco. No darse cuenta contra quién hay que combatir. Para mí eso es un error que nos lleva a que todo Occidente tenga este tremendo problema. En todo Occidente hay millones de muertos, sin embargo en el Oriente no hay millones de muertos. Ahora, doctor, algún día me parece que el mundo occidental también se tiene que mirar para adentro. Doctor, un poquito me parece que tenemos que meditarnos, sí. Recién discutíamos acá con mi compañera si ahora las restricciones tomadas un año y pico después de la pandemia no pueden ser más difíciles de cumplir o que se cumplan al 50% o al 60%, por un combo de cosas, porque la gente sea responsable, porque no tenga plata, porque esté cansada psicológicamente. En todo caso, la pregunta es, desde la aplicación del experto que le dice hay que cerrar,
Del otro lado, ¿se puede cerrar o poner restricciones si te cumplen a la mitad? ¿Hay que poner más controles? ¿Cómo se aborda eso? Bueno, es una pregunta difícil porque todo el mundo le va encontrando muchas dificultades a este punto. Yo creo que hay mucha población que está realmente cansada y que les cuesta poder mantener, como podríamos decir, la mística del cuidado, que le cuesta por mil motivos tal cual tú has dicho. Entonces, si vos me decís a mí, yo no estaría a favor de hacer una restricción severa porque realmente, además, tengo temor del comportamiento de la gente. No sé qué respuesta puede dar a nivel social. No sé qué respuesta puede dar. Pero hay un montón de cosas que hay que hacer, que simplemente tratar de cumplir muchas de las restricciones que se hicieron. Y para mí hay mucha gente en la calle que no está para ir a trabajar. Me parece que no está trabajando, me parece que está haciendo, ni tampoco está comercializando, digamos, ¿no? Yo en esto soy, no será porque tengo familia comerciante, digamos, yo quiero mantener a toda costa la actividad comercial. Y todo lo demás, dejarlo de lado, no queda otra. Porque si no, vendrían los cierres totales, que es peor, o caemos en una bolsonarización. No hay más opciones. Doctor, cuando... Entonces, sí hay un paso intermedio, que es la conducta de la gente. Ese sí se puede trabajar. Cuando usted dice actividades comerciales, ¿los bares y restaurantes los está incluyendo entre las actividades comerciales? Porque uno de los cuestionamientos, es que la gente se junta los fines de semana en los bares, en los restaurantes, que si se cumplieran realmente los protocolos, pero como siempre decimos, se arman protocolos al estilo Alemania y se aplican al estilo Namibia. Entonces, si se cumplieran los protocolos, no habría problema. Ahora, el problema es cuando no se cumplen los protocolos en esas actividades. Bueno, ahí tú tienes mucha razón, porque hemos puesto... A ver, y a nivel mundial se trabajó mucho en una interpretación del contagio como si fuese una interpretación física. Nos preocupamos mucho por el sujeto, digamos, y el sustantivo, que es el bar, el subterráneo, el colegio, tal actividad, tal lugar, el teatro, pero no nos hemos preocupado de ver cómo hacíamos esas actividades, no nos preocupamos por el verbo y el predicado, el cómo hacemos las cosas. Entonces, por eso yo oportunamente hace un año me enojé con los runners, porque bueno, si el aire libre es protector, ¿por qué? Porque estaban todos juntos respirando uno al lado del otro, y eso los contagió. Y fíjese que, por ejemplo, el barrio de Palermo, un barrio del aire libre, es uno de los barrios que más contagios tiene a lo largo del año. O sea, si yo hago mal las cosas, el aire libre no me protege. Y en un lugar relativamente encerrado, si me preocupo, estoy alejado, uso barbijo y lo aireo, no es tan contagiador. Por lo tanto, el cómo hago las cosas que ustedes dicen, con el bar, si yo cumplo los protocolos, no voy a tener tanto contagio. Ahora, Luis, el problema es que la gente no cumple, todavía no hemos aprendido a comportarnos en función de la pandemia. Es como, si yo puedo ir al bar, me comporto como iba al bar antes, en diciembre del 2019. No, tengo que ir al bar, pero de una manera diferente. Ya sé que eso es muy difícil, pero ahora, si no, Luis, más difícil es que se tenga que cerrar el bar, digamos. ¿Puede haber una confusión después de la vacunación de determinado sector? Porque digo, doy un ejemplo de una duda que tengo. Mis padres se vacunaron. Sí. No con las 2 dosis, pero uno con las 2 dosis, los dos con una dosis. Mis hijas, por ejemplo, quieren ir a ver a sus abuelos. Digo, le debe pasar un montón de chicos que venden. Y la verdad es, vos decís, ¿los pueden ver o no los pueden ver teniendo en cuenta que están vacunados con una dosis? ¿Pueden llegar a volver a contagiarlos ellas que están yendo al colegio, en el caso de mis hijas en Cava? En realidad hay, en este momento, te digo, si vos me decías con las variantes anteriores, te digo que había poco riesgo, porque si usan el barbijo, que también es importante, pues yo puedo encontrarme con otra persona y hasta me puedo abrazar si trato de no establecer contacto así muy directo. Si ambas personas usan barbijo, se pueden ver. Ahora sí está ocurriendo algo raro. Estamos con unas variantes que son muy complicadas, que pueden recontagiar. Acabamos de ver lo que pasó con los médicos del Hospital Gutiérrez, todos vacunados y fueron contagiados. Afortunadamente se notó el efecto de la vacuna, porque tuvieron infecciones leves, pese a que algunos eran mayores que podían haber terminado internados, ninguno se internó. Pero, digamos, las variantes nuevas encima le están colocando un componente que hace que la cuestión se ponga más difícil. Pero yo creo que si uno lo hace con barbijo y manteniendo distancia, se pueden saludar, ¿sí? Las cosas hay que tratar de hacerlas bien. No hemos logrado, en cierto modo, hacer bien las cosas. Y después también hay mucho desorden.
hay mucho desorden y no hay control respecto al desorden. ¿Y el desorden qué genera? ¿Qué generan? Un modelo. ¿Por qué le permiten a esos hacer tal cosa y a mí no? Y eso es una... Yo no te puedo dar la respuesta. ¿Entiendes? Luis, quedó clarísimo, Luis, Sí. Cámara, médico infectólogo, vamos a volver a hablar con él. Insistimos, en este lunes donde la expectativa está puesta en el próximo 21, donde se vence, el viernes, ¿no? Donde se vence este DNU, todavía no va a haber ley y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo y quiénes lo anuncian. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y a este combo explosivo se le suman los precios que se dispararon y un Alberto Fernández que se enojó y mucho. Sí, vino el presidente de la Nación a decir que se iba a ocupar de lleno a tratar de parar el precio de los alimentos. Vení que te voy a mostrar acá lo que ocupa el presidente y que acaba de generar una noticia hace algunas horas que tiene que ver con el cierre de la exportación de carnes por 30 días, porque básicamente en el gobierno ven que la exportación de carne le compite, tira para arriba los precios del mercado interno. Fíjate lo que subieron los alimentos de un puñado de bienes relevados por la ciudad de Buenos Aires. Como el INDEC nacional, está el INDEC de la ciudad de Buenos Aires, que te mide cuánto están los precios ahora y cuánto estaban cuando asumió Alberto Fernández. Empiezo por abajo porque es lo que gatilló la medida de hace un ratito de cerrar las exportaciones de carne. Acá muere cualquier tipo de análisis. El asado subió 104% desde que asumió Alberto Fernández. Cualquier análisis político que vos hagas, análisis económico, de imagen, de lo que esperaba el votante de Alberto, de lo que espera ahora, y eso que están tomando un precio del asado bastante barato, viendo la carnicería de Barraca, es lo que releva 589 pesos el kilo, lo puedes encontrar a 600, 650 o un poco más según la calidad de carne que comas, pero la variación es lo que manda. Se duplicó el precio del asado, fin de la discusión. La carne picada 125% subió. Diciembre de 2019 hasta el mes pasado de abril. Pan francés, y lo pongo porque acaba de anunciarse un aumento, o sea, este precio ya quedó viejo. Ese que estamos viendo. Y estamos hablando de consumo diario, digamos, el que tiene la suerte de poder acceder a este consumo, pues no estamos hablando de ningún bien suntuario, ni mucho menos. Cero lujo. Después te voy a dar un lujo. Después te voy a dar una canasta un poco más de clase media que quiere disfrutar un poco, pero esto es básico, esto es para parar la olla. 167 pesos el kilo de pan, 114 valía cuando asumió Alberto. El drama, de alguna manera, de nuestra economía es que aumentó 46% en un año y 4 meses, que parece un montón, pero aumentó por debajo de la inflación. O sea que cualquiera te podría decir, el precio del pan está atrasado. Y esto lo vas a ver como un problemón de la economía argentina, porque lo que está atrasado es el poder adquisitivo. Al tipo que hace el pan le parece que aumentó poco, y al que lo va a comprar le parece que aumentó mucho. Imposible. Eso, copialo para un montón de problemas. Bueno, la papa, cambiemos la guarnición. O sea, dejemos de hacer pollo con papa, empecemos a hacer, no sé, pollo con ensalada. Fíjate que el tomate, según la estación, lo puedes encontrar más barato. 105% el kilo de papa. Y una versión barata de 70 mangos. En Barracas encontrás unas bolsas que te lo dan más baratos. Claro, acá me dicen, yo lo encuentro a 80 y 90. Siempre los relevamientos que hacen los entes estadísticos te muestran que está un poco por debajo porque te hacen un promedio de distintos precios, por lo que vos tenés que mirar es la variación. Bueno, el arroz simple también sube 65% el kilo de arroz simple y tenés un aumento que, ¿sabes cuánto es la inflación desde que asumió Alberto? Promedio, 60%. O sea que el que hace arroz te puede decir, se movió como se movió la inflación. Sí, pero yo no llego. ¿Saben cuál es el juego que tienen que hacer ustedes? Piensen si desde que asumió Alberto Fernández, sus ingresos aumentaron parecido a este porcentaje. Si no aumentaron parecido a este porcentaje, te empobreciste en poder adquisitivo de asado, te empobreciste en poder adquisitivo de carne picada, o por ahí le ganaste o empataste el poder adquisitivo del pan francés. Por ahora. Por ahora, y siempre el asado por ahora. era una de las promesas de campaña de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, ¿Recuerdan? ahí hay un gran debate interno dentro del gobierno por este motivo y porque aparte es un doble problema que tiene el gobierno. El gobierno necesita generar dólares, exportar. Y entre otras demandas del mundo aparecieron los chinos. Y los chinos dicen, nos va mejor, queremos carne con hueso, mandame algo de lo que ustedes comen. Eso es que te compite un gigante como China a comprarte carne que vos consumís acá, le compite el mercado externo al mercado local y tira los precios para arriba. Entonces vos decís, tengo demanda de los chinos que voy a vender más carne, voy a tener más dólares. Bueno, por un mes no, dice el gobierno, dejo de exportar. Ahora vamos a la
yo le quería decir canasta Romina Mangel, pero me dicen que no, porque No. es demasiado. ¡Epa! ¡Epa! Pero esto sería una canasta de buena vida, una canasta de buena vida. Ajá. Te pedís una pizza, te la pedías en diciembre del 2019, 301 mangos, 456 hoy. Habrá más caras, habrá más baratas. Esto es un promedio. Subió 54% la pizza para llevar. Romina, ¿te gustan las empanadas? No sé si Calvo son más de las empanadas. 62% subió la docena de empanadas. 62% subió la docena de empanadas. También ellos encontrás empanadas más caras también. Igual no son precios Palermo eso. Bueno, No. son precios promedio. ¿Dónde te compras Son una precios... Son precios Son Avenida precios, Rivadavia, ni tan claro. al sur ni tan al norte. Sí, O sea, por eso, hay que cruzar sí. Avenida Rivadavia a veces también. La docena de facturas, 58%. Sí. Ni miren cuánto valía una docena de facturas en el 2015 porque te da una tristeza bárbara. Pero piensen ustedes en el juego que hacíamos. Si su ingreso subió más que Está muy esto, bien. tenés más poder adquisitivo en estos bienes. Si subió menos, te empobreciste. Corte de pelo y el INDEC porteño separa corte de pelo hombre y corte de pelo mujer. Yo tal vez tengo que ir al corte de pelo No, hombre. por eso te cortaste solo. Por eso me Tienes el corté flequillo solo. así. Sí, Pero claro. subió 60% desde que aumentó, desde que asumió Alberto Fernández, de 3.36, no sé cuánto paga Nicolás Mazzot, ahora vamos a preguntar en Bahía Blanca, 539 pesos. Pacheco. En Pacheco, bueno. Corte de pelo mujer, no sé, Romina, si vos pagás esto, me parece que pagás un poquito más. No 58%. tengo canje, pero bueno. 58% aumentó Sí. el corte de pelo mujer a 6.11. Muy Gimnasio, gran polémica, porque uno paga de anticipo y después deja de ir y te termina saliendo mucho más caro, pero aumentó 100%, casi 93% desde que asumió Alberto Fernández. Es cierto que en el medio tuviste gimnasios que salieron a refinanciar a la gente porque estuvo cerrado mucho tiempo y te pusieron las cuotas que pagaste después, pero por esto no hay que ir al gimnasio, claramente, ¿no? Casi 93%. Y acá, lo que me preguntaban acá fuera de micrófono, el litro de vino, 75% según el reglamento porteño, y el litro de cerveza, 50%, hay que ir por la birra. ¿Le das un vino a cuánto? Esto es vino de tetra. Vino de tetra, un litro. claro. Es el que toma, claro. es el que toma. Sí. No. Es el que toma el ente estadístico de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Hoy el vino promedio que seguramente consumen acá en Palermo está mucho más por arriba, pero miren la variación. Lo que te importa acá es la variación. Y me mató que, y con esto cierro, el relevamiento porteño incluye cómo se movió el precio de un libro de suspenso y de un libro de autoayuda desde que asumió Alberto Fernández. Están subiendo más o menos parecido, te gastabas 800 mangos en un libro de suspenso de autoayuda y hoy estás entre 1.290 y 1.400 mangos. Elegí el que quieras para sobrellevar tanto la inflación de la canasta básica, que es donde el gobierno está metiendo ahora el cierre de exportaciones de carne, y esta que es un poco de calidad de vida, de un gustito un poco más, o de algunos servicios, gimnasio, corte de Y pelo, bajo, que y pueden bajo. ser de cualquiera de estas familias. La inflación, Está bien sin lo que duda. planteas, digamos. Mirá el porcentaje y fíjate si te acompañó, Sí. digamos. El ingreso de tu hogar acompañó este porcentaje desde diciembre de 2019 hasta ahora. Y si no te empobreciste, digamos, en estos bienes. en Te ese empobreciste. porcentaje. Nicolás Mazzot, ¿cómo andas? Estabas mirando Sí, está. atentamente La canasta Romina Mangel. la canasta. Bueno, vos también me van a hacer bullying todos. Qué me bárbaro. parece. Bueno. No, Gracias por la invitación. No, Un gusto gracias verlo a de vos. vuelta. Primero quiero hacerte una pregunta sobre esto, digamos, ¿no? Sobre el tema del aumento de precios, algo que a todo lo que está sucediendo y lo que vamos a estar hablando, por supuesto, digamos, es un tema que tiene que controlar a Alberto Fernández y claramente no lo está pudiendo hacer. Bueno, pero déjame ir un poquito más y atar todo, porque por supuesto me imagino que vamos a seguir con el tema de las restricciones y la pandemia, y obviamente que es lo más importante. No sé si nuestra opinión vale mucho, pero está bien que lo conversemos. Pero la pandemia está tapando esto. O sea, no lo está agravando por un lado. Por supuesto que la pandemia ha agravado la situación comercial y económica de la Argentina, como lo ha hecho en todo el mundo. Pero en nuestro caso, a diferencia de muchos otros países, no vino a interrumpir por un tiempo un proceso de crecimiento económico. Vino a tapar un proceso de fracaso macroeconómico que está latente. Y yo creo que lo peor, lamentablemente, va a ser cuando la pandemia, ojalá pronto, empiece a quedar en el recuerdo, cuando de una vez por todas lleguen las vacunas y empecemos a superar ese punto, y esto siga igual o peor. Pero Nicolás, ¿un fracaso de cuántos meses? ¿Cuánto tuvo de gestión Alberto Fernández ¿cuántos sin pandemia? años? Olvídate, Romina, esto Pero no es... de gestión de Alberto Fernández. Pero está bien, pero la ¿cuánto gestión de tuvo? Alberto Fernández fracasa en que no cumple
lo que él prometió que Pero iba a hacer, ¿cuántos que era meses tuvo de gestión unir a los económica? argentinos detrás de un proyecto macroeconómico común, que esto no es un eslogan de campaña. O sea, nosotros vamos a seguir con estas medidas de corto plazo, prohibiendo la exportación de nuestra principal economía. Ya lo hicimos hace 10 años, la destruimos. Bajamos 20 millones de vientres, destruimos uno de los mercados en los que éramos competitivos y seguimos siendo, y hoy 10 años después probamos la misma receta que no funcionó. Sí, pasamos Dijimos un poco que era para de cuidar. liberalizar un montón de sectores, de liberalización financiera con Macri, que derivó en la inflación del 50, a cerrar muchos sectores con el kirchnerismo. Pero- Vamos como de una punta a la otra. Pero olvídate, pero yo no hablé de ningún gobierno acá. No me metan en la grieta esa porque... No, pero vos estás por diciendo que... No hablaste de no, ninguno no. y hablaste de todos. Y hablé de todo, Claro, estoy hablando estás de hablando años. de Lo todo. que estoy diciendo es no dejemos que nos sigan metiendo en la agenda los temas que hay que hablar. Esto también hay que hablarlo, porque cuando la pandemia se vaya, el desempleo en la Argentina va a seguir creciendo, la inflación va a seguir altísima y nosotros vamos a seguir en una trampa macroeconómica que no tiene que ver con la pandemia. La pandemia la empeoró, pero nosotros tenemos que salir no solamente de la pandemia, que ya sabemos cómo se sale gestionando bien y logrando que vengan vacunas en cantidad, y el gobierno tiene que estar mucho más ocupado en eso que en qué restringe y qué no. Eso es, me parece... Pero mientras no tenga vacunas, tenés que ver cómo hacer para que no esté Bueno, circulando el yo virus. permitíme, digamos, ahora no quiero mezclar los temas, vos manejás el programa, pero yo no Manejalo, yo no dale. comparto, No, no manejalo, comparto que arreglamos el un rato, juicio a la gente y a su responsabilidad y demás, pero quisiera terminar la idea de lo económico. Espera, no comparto, quiere decir que me estás diciendo que yo sí, digamos, levanto el dedo para jugar. No es vos, digo, Y tenemos mucha buena, gente. tenemos buena Es relación, mucha no nos gente, estamos Romy, peleando. Es mucha gente, Me ¿no? dice Romy, no se dan cuenta. No, pero yo no estoy juzgando, pero digo, acá la irresponsabilidad individual te pone a vos en riesgo. No es que cada pero uno es haga lo que quiera. Bien, pero es individual, no es pública. O sea, ¿te acordás el debate con Suecia? ¿Te acordás hace un año más Sí, o menos, cuando sí. los toreamos a los suecos? Sí. Que estaban todos tomando sol Sí. todo separado, con barbijo, a Sí, 6 con metros los el grupo al lado. círculos armados. Y nosotros nos reímos por conferencia de prensa. Sí. Bueno, ¿dónde están los suecos? Están mucho mejor. Y están mucho mejor desde el año pasado. ¿Por qué? No porque restringieron, porque apelaron a la responsabilidad individual. O sea, acá no salís de otra manera, Romina. Si vos cerrás las escuelas, ya sabés que los chicos se juntan en las casas. ¿Qué es lo que está pasando? No me dejen mentir. Toda la gente acá del piso que debe tener hijos o sobrinos sabe que si los chicos no van a la escuela, van a la casa del compañero. Y en la casa del compañero se juntan en un living de 3 metros por 3 metros. Se contagian el triple. Entonces, no se trata de ver, sigamos atando con alambre las restricciones hasta que Dios nos mande las vacunas. Pero entonces tenemos un problema de irresponsabilidad individual. Tenemos sobre todo un gobierno problema de apela a la gestión pública, que es que cuando pudimos asegurar las vacunas, Pero las ¿qué va a jugamos entrar de el taquito gobierno y a hoy la no las casa- a la tenemos. casa de cada uno de nosotros Pero a ver por si eso están los no- pibes reunidos no. en el living? No, exactamente eso es lo que no tiene que hacer. Pero ¿y qué hacemos si no somos responsables? No, pero Esa es como pero la que, gran Romina, pero encerrona. es que al revés, lo que yo te digo es, a vos no te queda otra que apelar a la responsabilidad individual. Porque si vos querés reemplazar la responsabilidad individual cerrando escuelas y cerrando comercios, lo que estás haciendo es metiendo a la gente en la casa, en conjunto. Por supuesto que no vas a andar metiéndote en la casa de la gente. Bastante han restringido ya. Y queda claro, en principal en el caso de la capital federal, pasaron ya casi 20 días, no se duplicaron los casos y mucho menos por responsabilidad de las escuelas. Entonces también falta una autocrítica. Si acá la respuesta va a ser, vamos a restringir la recreación, bueno, me parece bien. Discutí cómo suplís la falta de ingresos de los establecimientos recreativos que ya no dan más y que parece que este gobierno emite para cualquier cosa menos para ayudar a los comercios y a las pymes. Entonces, suplí eso y restringí lo recreativo, pero volvamos a lo esencial que es la educación y que está ahí. Tenemos un ejemplo fundamental con 1000 escuelas abiertas y no hay ninguna evidencia de que eso haya sido foco de contagio. No, pero hay preocupación de Fernán Quirós, digo, que en general suele ser uno de los dirigentes, te diría, Pero de no los producto funcionarios de las más- escuelas. No, más mesurados, pero diciendo, atención, señores, que venía bajando y empieza a subir en Capital. Pero por supuesto, pero vos lo mencionaste a Quirós. Quirós es una de las pocas personas que habla con los datos en la mano. Todos los Bueno, datos. Me fenómeno. parece de los funcionarios más serios Es y los mejores brillante, funcionarios espectacular. que- Entonces que tomémoslo a él. tenemos. Yo lo Sí. que quiero decir es, no puede ser que estemos hablando unidireccionalmente de si restringimos más o menos. Hay que restringir mejor en todo caso. O sea, si tenés una evidencia suficientemente representativa de que las escuelas, más allá de que antes teníamos los datos y decidimos no verlos, ahora tenés una evidencia de 20 días, bueno, abrí de nuevo las escuelas con todos los protocolos del caso, sacá a los pibes de las casas de los amigos, metelos en aulas grandes, ventiladas y con distancia y con barbijo, resolvé un tema esencial no del presente, sino del futuro de la Argentina.
no molestemos más, por no decir Pero una vos te das palabra cuenta, distinta, Nicolás, con la que- educación, y restringamos, si es que tenemos evidencia de que los contagios están en otro lado, restringamos en otro lado, porque en los restaurantes, que solamente podés ir a tomar un café afuera, me parece que estás más seguro que tomando un café en una casa Pero vos te das particular. cuenta, Nicolás, que restringir sí o no es una bandera. El mundo se pregunta si tiene que restringir o no. No sé, hasta hace semanas Reino Unido tenía restricciones, Francia tiene restricciones. De hecho, ahora Pero mismo... con y con- datos. Acá lo alarmante es que no Está hay bien, un pero solo digo, dato. está bien, No pero tenés la un ciudad puede funcionario... restringir y tiene más datos que la provincia o no. O sea, no me parece que sea una bandera para hacer, ese es el punto, no a las restricciones. No, El no, mundo yo no estoy diciendo plantea- no a las restricciones, estoy diciendo restringamos con datos. Te estoy diciendo, restringí donde vos identificaste el foco, que nadie nos lo dice. No, acá hay dos cosas que son alarmantes. No tenemos ni idea de cuál es el cronograma de llegada de las vacunas, pero ni la más remota idea. Tenemos que estar celebrando cada avión de aerolíneas que despega, que nos avisan el día anterior, porque a ellos les avisan el día anterior. Eso es vergonzoso, porque es el principal fracaso. Yo no le he hecho la culpa al gobierno de nada de todo esto. Sería una ingenuidad. De lo único que sí tienen la culpa es de que nosotros no tengamos muchas más vacunas que las podríamos haber tenido con opciones concretas y demostradas. ¿Sos de los que las crees que no podríamos tenemos. estar ahora vacunados casi? No es que no es una prácticamente? creencia, es un dato, Romina. No, es bueno, un dato. es un dato controvertido, Javi. No es un dato controvertido. Sí, Digamos, porque fuimos la ver- parte de uno de los 5 países que tuvo prioridad para recibir una vacuna que junto con la Sputnik está aprobada a ser una de las más eficientes y la rechazamos ¿por qué? Por la arrogancia de un ministro que hoy no está. Estás hablando de Pfizer. Sí, de Pfizer y de Ginés González García. Pero digo, no es opinable. Ahora, El lo que yo Congreso digo, también hizo lo suyo, ¿no? pero lo que quieras. Pero tenemos El un Congreso gobierno, también hizo lo tenemos suyo un para poner gobierno una que- piedra en el camino en tenemos ese punto. Pero pará, Javier, tenemos un gobierno que está gestionando con DNU sin reconocer el federalismo de las provincias y los municipios y ahora importa el Congreso. El Congreso no importó nunca en este proceso. Pero salió O sea, Juntos por el acá- Cambio, así que no le quieren aprobar una ley. Si es DNU, es DNU. Si es ley, no, le quieren pero son aprobar cosas- una ley. pero pará, ahora estamos discutiendo una ley ahora y yo te estoy hablando de un tema Quiere que un- pasó hace 5 meses. Sí. Que fue el rechazo a Pfizer, producto de la prioridad que teníamos por haber sido país experimental. Sí, que nunca Y- sabemos si Pfizer en y de realidad eran las vuelta, 12 millones de vuelta, y pico de esa de vacuna. No nos Tampoco lo quedemos, no nos sabemos. quedemos en lo que pasó, no pasó, quedémonos en el concepto. El gobierno tiene que estar 100% concentrado en conseguir las vacunas y en informar a la gente en cómo viene ese cronograma. Eso es lo principal, es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo. Yo no digo que no haya que ir restringiendo, no. Lo que digo es, si vas a seguir restringiendo porque no pudiste cumplir con lo más importante que tenías que cumplir, por lo menos muestren los datos y fundamenten las decisiones. Porque si no, pretender que la sociedad haga caso a un gobierno que los va llevando improvisadamente de un lugar a otro sin datos es muy difícil. O sea que vos decís que digamos que no se acatan las medidas porque hay falta de autoridad, digamos, o de, No hay duda. de credibilidad en la Pero por palabra supuesto. presidencial. Por supuesto. El momento que más se acataron las medidas fue el momento en donde había un temor colectivo producto del desconocimiento que todos teníamos sobre este virus, que fue al principio. Y el gobierno dilapidó ese capital. Lo dilapidó, lo pudo mantener durante gran parte del año pasado. Empezó, tal vez tardíamente, pero tampoco lo culpo porque todos ignorábamos mucho más que ahora respecto de esta situación. Empezó tardíamente, en agosto, septiembre, octubre, a abrir algunas actividades, bien. Después, el punto de inflexión en donde pierde la credibilidad es con el fracaso de las vacunas, agregándole la frivolidad de las listas de vacunados VIP, digamos. Eso no le quiero restar importancia Como porque delito, ¿no? mella, Sí. mella la confianza Sí. de un pueblo sobre sus gobernantes. Obviamente que acá hay una falta de credibilidad. Y- Pero lo que digo es, tampoco hay que dejar que la pandemia tape esto, porque el gobierno también tiene la responsabilidad de lograr los acuerdos políticos necesarios para restablecer el clima de inversión en la Argentina. Si no, se va a ir la pandemia y vamos a tener un menudo problema mucho más grande que el de ahora. Y está Porque en el bien. subconsciente de la gente, cuando se vaya la pandemia, se va la malaria. Y eso no va a ser así. ¿Está bien que un líder como Mauricio Macri se vacune en el exterior? ¿Vos sos de los que creen que es, no sé, le liberó la vacuna a alguien o que tenía que haber hecho algún gesto y vacunarse acá? Yo creo que si hubiera podido vacunarse acá porque hubieran llegado las vacunas, todos los que viajaron se hubieran vacunado acá. No, pero yo me refiero a un líder político como Mauricio Macri que tiene 62 años y la mayor parte de yo los no le mayores veo- de 60 yo se no le veo- vacunaron acá. No le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Me parece que acá también hay un rencor social que tampoco tenemos que potenciar. El peronismo nació y siempre quiso igualar, pero igualar para arriba. Esto igualar para abajo, de que los que pueden, con el fruto de su esfuerzo, ir para estar mejor ellos de salud, para ahorrarle un peso de una gestión ineficiente a un Estado que no consigue vacunas, yo no veo nada para criticar. Ojalá todos los argentinos podrían haberse vacunado acá en su país, producto de una buena gestión de su gobierno. Y en segunda medida,
Si eso no ocurría, ojalá que sean muchos los argentinos que tengan una alternativa producto de su fracaso, Pero, de su Nicolás, trabajo. Eso de estar apostando al fracaso colectivo de todos. Pero Macri nivelar podía para abajo. vacunarse acá. Mayor de 60, creo que se vacunó hasta el 90%. Pero Nicolás, digo, no lo Bueno. hubiese hecho, digo, y entendés, y mucho, digamos, es un largo camino recorrido en la cuestión política. Digo, me imagino esa foto, ¿no? Para Rodríguez Larreta, lo que también se hubiese significado un Mauricio Macri vacunándose en un vacunatorio de la ciudad, anotándose, digo, ¿no hubo ahí cierta tensión? No sé, porque cierto seguramente juego? estarían preguntando si no era mejor que un líder político le deje su vacuna también a una persona que lo necesita. Él fue a buscar de otro lado, no fue a competirle con las vacunas de los argentinos. De verdad, a mí de verdad no me parece mal. Démosle la No hay vuelta que quieran. unanimidad. Convengamos que no hay unanimidad en el espacio respecto a eso, porque ayer Lilita Carrión, al diario La Nación, Pero está bien, salió pero muy no me dura, parece un tema político para que salió tenga muy un dura acuerdo, una sobre si se es líder, no podés ir a vacunarte a Miami. Yo no comparto con Carrió. No comparto con Carrió y me parece que los liderazgos se miden en muchas otras cosas. Y aparte, a ver, de vuelta, que estemos discutiendo sobre los que se van a vacunar afuera, pagado con el fruto de su trabajo. Igual creo que cuando son dos tenemos cosas distintas. 120 funcionarios públicos que encima reivindican haberle robado la vacuna a los argentinos, me parece perder el tiempo. Hablemos de otra cosa. Porque tenemos que hablar de por qué Zanini no renuncia, por ejemplo. Bueno, que Zanini renuncie. Debería. Debería hablar de eso, o sea, Sí. O le deberían haber pedido que le la estemos renuncia. buscando, No. que le estemos buscando la vuelta a ver si la gente que se va afuera se llame Mauricio Macri o se llame como se llame, que de vuelta. No, pero Nicolás, no es lo mismo. Digo, él te habla del simbolismo que tiene Claro. un expresidente que además busca ser referente. Yo no sé si vos querés, acá siempre hacemos como la prueba de si Mauricio Macri es o no referente, ¿no? Pero, y por vos creés supuesto que que es es referente, Romina. Es el único Pero es expresidente el del espacio. es referente No, del es espacio. referente, no es Uno el de los. referente. Y aparte, él mismo no promueve ser el referente cuando se sienta mensualmente en una mesa en donde hay 15 o 16 personas. La mesa de referencia de Juntos por el Cambio está definida y Mauricio Macri es uno de sus Es uno, integrantes. pero no es él. Bueno, pero digo, no es lo mismo. Digo, José, Pedro, Sara, el que Pero quiere. obvio, que es el quiera único, de esa que- mesa es el único No, expresidente pero de la no es lo mesa. mismo lo que te decía Jairo, el simbolismo que tiene un expresidente yéndose a vacunar cuando tiene la posibilidad en la ciudad de Buenos Aires que está estableciendo un cronograma interesante. Está bien, no fue a de vacunarse. vacunación. Fue, digamos, Mauricio era alguien, Macri durante la pandemia hizo como 5 viajes. Fue a asistir a un seminario y se vacunó. Hay un montón de gente que viaja No, por pero por ahí trabajo, porque que viaja había por... dicho que hasta que el último argentino no esté vacunado y el último trabajador esencial no esté Bueno, vacunado. tal vez no haya tenido, tal vez no En el tendría que haber momento dicho eso. le- Tal vez no tendría que haber dicho eso si lo iba a hacer. Puede ser. Pero no me parece mal. O sea, si se queremos sacar conclusiones, tal vez fue una declaración grandilocuente aquella si después iba a hacer eso. Pero en todo caso, cuestionamos que haya dicho eso, pero no cuestionemos que la gente que puede vaya a vacunarse afuera porque es más solidario con la gente que cuida al volver y es más solidario con los que van a tardar mucho tiempo y muchos de los cuales no sabemos si se están muriendo por la falta de vacuna por un gobierno que no cumplió su promesa. Ahora, Entonces me parece que la conclusión importante es esa. Nicolás, yo quiero preguntarte si vos crees que la oposición, digamos, hoy podés tomar cierta distancia para decirlo, teniendo en cuenta que no sos diputado, pero seguís perteneciendo, ¿no? Al Sí, claro. espacio. Yo apostaba, creo que había hecho una apuesta que con Monzó, vos... y un Lo par que pasa más es que lo que hay que iban del acostumbrarse, espacio, lo que hay que acostumbrarse es se poder quedaron, estar, la perdí. poder estar y opinar libremente y ser muy críticos a veces de las cuestiones que consideramos y que no por eso tenemos que caer en la paleta común de la politología argentina de blanco-negro. Bueno, si diferís estás afuera, si coincidís plenamente estás adentro. Me parece que en donde no encontremos los matices como sociedad, no digo solamente en Juntos por el Cambio, no va a haber salida. Pero vos O sea, yo reclamo acuerdos políticos, por lo menos a vos, Jairo, te conozco menos, pero ustedes dos desde hace 6 años, en las primeras entrevistas que podrán haber hecho, podrán, digamos, cuestionarme muchísimas posiciones, pero no que hayamos cambiado nuestro parecer. Le reclamamos acuerdos políticos de largo plazo a nuestro gobierno cuando tenía 70 puntos de legitimidad positiva a Mauricio Macri, y se la reclamamos cuando tenía 40 y la seguimos reclamando hoy, y la reclamamos el año pasado cuando Alberto Fernández también medía 70. O sea, es una cuestión estructural, no ¿Pero crees depende que de los están haciendo gobiernos. una oposición, y ahora digo, les dejo a mis compañeros, porque todos tenemos ganas de preguntar, pero una oposición constructiva, digo, si uno se pone a ver, ¿no? Digo, el presidente necesita una ley marco para poder gobernar en medio de una pandemia, le están diciendo que no, tira y afloje. Miremos hoy, que a mí me llamó la atención, ¿no? Un juez federal que decide pronunciarse mediante un posteo. Pero la verdad que hay que traducir a Daniel Rafecas, que es el candidato propuesto por el presidente de la Nación como procurador, poniendo un posteo hoy prácticamente diciendo, déjenme de desgastar
fui propuesto por el presidente, no me convocaron, dijo algo, bueno, el posteo es largo y saben que no leo sin anteojos, no importa, bueno, está al aire y está muy bien. Que no fue llamado, que no lo convocaron, no lo llamaron en las audiencias de diputados, lo tienen casi rostizándose hace un año viendo si se desgasta. Y Alberto Fernández acusando a la oposición que no lo acompañó nada más y nada menos que en el nombramiento de un procurador. Digo, es una oposición constructiva que hoy no tengamos. Yo entiendo que puede parecer en el marco de la pandemia una cuestión menor, pero el jefe de los fiscales, que tiene que seguir un montón de causas que a ustedes, por supuesto, que les interesa, entiendo, nos interesa a todos. Pero fíjate que el jefe de los fiscales propuesto está diciendo que si se aprueba la reforma que impulsa el propio Alberto Fernández y que Cambiemos también objeta, él no asume. O sea, al final el candidato de Alberto nos está dando la razón a nosotros. Pues si se baja, Rafael se está bajando, ¿no? Javi, vos lo que yo te quiero decir es que claro, el mismo oficialismo y la misma oposición que tienen que acordar muchas cosas, también están en un contrapunto respecto a una ley de reforma de la justicia que para nosotros es muy nociva. Entonces, hay que mirar todo integralmente. Vos me decís, bueno, ¿cómo puede ser que no le presten conformidad a un nombramiento o que no le voten tal ley? Bueno, es el mismo Congreso que está proponiendo una reforma que nosotros nos oponemos drásticamente y que ellos no quieren ni observar ni siquiera discutir si se sanciona o no se sanciona. Entonces, a veces, esto se baila de a dos y el que más responsabilidad tiene a la hora de un marco de acuerdos es el oficialismo. Si el oficialismo no está dispuesto a ceder absolutamente nada, no hay acuerdo posible en ningún tema. Ese es el problema, es una cuestión de dinámica, ¿no? ¿Queda más? ¿Vas a volver? Sí, vas a volver. Nos encontramos mañana nosotros, sí, que es martes, ¿no? Nos encontramos mañana martes en esta cuenta regresiva, en este loop. ¿Dónde está la cámara? Está por ahí, allá, en este. Allá. Bueno, al frente. En este loop otra vez esperando después de las restricciones que se va a anunciar el próximo 21 y si finalmente, como pedimos, creo que toda la sociedad, nosotros estamos simplemente siendo interlocutores, van a estar los tres para dar una sensación de mayor tranquilidad, de consenso y de estos acuerdos políticos de los que habla Nicolás Massot. Muchísimas gracias.